Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora, amén. Al pueblo que se encuentra aquí y al que se conecta con nosotros a través de los medios. Vamos hoy a continuar con la clase que habíamos comenzado la semana pasada, la segunda parte del tema de la predestinación. La semana pasada tocamos cuáles eran los tres postulados principales que plantea esta teoría o doctrina. Número uno, no existe el libre albedrío del hombre. Número dos, que Dios eligió a unos para salvación, que se conoce como elección, y a otros para condenación, que se conoce como reprobación. Y número tres, que Dios controla todo en la creación. Así que en la mañana de hoy vamos a comenzar en detalle con el postulado número uno. Ahí haciendo lo mismo que hicimos la semana pasada, yo voy a ir en la misma velocidad. Usted tome nota, no se me preocupe, no se afane si en una parte que usted no pudo tomar nota, usted regrese al video que va a estar publicado en YouTube y con calma usted puede. En esta transparencia o en esta página, yo estoy poniendo escrituras para reflexionar, que son las escrituras que tienen que ver con este postulado, en defensa de lo que nosotros creemos. ¿Ok? No las voy a leer todas, pero se las tengo ahí para que después usted las estudie con calma en su casa sin prisa. ¿Ok? Así que los hermanos que predican y enseñan acerca del calvinismo, la predestinación, creen, número uno, que no existe el libre albedrío del hombre. Es importante hacer una salvedad, y es que el libre albedrío, ese concepto, esas dos palabras, libre albedrío, si usted lo busca en una concordancia, eso no está en la Biblia. La Biblia en ningún momento utiliza libre albedrío para hacer referencia a la capacidad dada por Dios al hombre y a la mujer de tomar sus propias decisiones. ¿Ok? Así que eso no está en la Biblia. El libre albedrío es un concepto teológico, filosófico, que parte de las escrituras, sale de la Biblia. Así que de nuevo, si usted tiene una concordancia y usted dice, ay, déjame buscar las palabras libre albedrío, y lo busca, no la va a encontrar porque libre albedrío no aparece. Ahora, pero está en la Biblia, pero no aparece literalmente. ¿Ok? Así que cuando hablamos de libre albedrío, es importante establecer algo, porque aquí que yo creo que empieza el primer problema que tienen nuestros hermanos calvinistas y que postulan la predestinación, es que el libre albedrío, para que un ser humano pueda ser una persona racional o moral, el libre albedrío es indispensable. ¿Ok? Porque ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío no es otra cosa que la capacidad que usted y yo tenemos de tomar nuestras propias decisiones basadas en qué? En el ejercicio de la razón o en el ejercicio de la fe. ¿Ok? Yo no estoy leyendo la definición, yo la estoy dando de mi propio conocimiento. Si no la copio bien, la busca después de nuevo en el video. Así que es la capacidad que Dios nos ha dado de poder tomar nuestras propias decisiones basándonos en la fe y en la razón. El problema que nosotros tenemos con este postulado de los hermanos calvinistas, cuando dicen que no existe el libre albedrío, eso choca con el aspecto moral del ser humano. Porque para que usted pueda ser una persona moral o una persona racional, usted necesita, por definición, por lógica, poder tener la capacidad de tomar decisiones. Porque para que usted pueda decidir déjeme decirle algo, los niños no nacen morales. ¿Ok? Moral es la conducta correcta. Moral es la conducta. La ética es la conducta puesta por escrito. Por eso cuando yo le enseñé hace mucho tiempo que usted escucha de que una persona es antiética, eso está mal. Es inmoral. El término correcto, y dice, ay pastor, pero no me ofenda, no es para ofender a nadie. La persona es moral o es inmoral. La ética
es la moral puesta por escrito en un código de ética, en una política de la empresa, en un reglamento de ética. La ética es la conducta puesta y definida por escrito. Por lo tanto, cuando hablamos de libre albedrío, si usted no cree en el libre albedrío, usted no me puede hablar a mí de que el ser humano es moral. Porque la Biblia te dice y nos enseña la ciencia incluso que los niños nacen inocentes. Un niño no sabe si quitarle una galletita a un nene en el salón de prekinder y comérsela a él es moral o es inmoral. Porque no saben. Porque la moral hay que enseñarla por modelaje, por educación, por ejemplo, por formación. Por lo tanto, para usted poder aprender moral, para usted poder ser un ser humano moral, que entienda usted la diferencia entre hacer el bien o hacer el mal, usted tiene que tener la capacidad racional, que eso solamente lo tiene en el libre albedrío. Y fíjese que el calvinismo no es el único que no cree en el libre albedrío, en el libre albedrío. La filosofía, hay una corriente filosófica que dice, le llama la teoría del determinismo, que dice que el ser humano no tiene libre albedrío porque el ser humano, todo su comportamiento está regulado por las leyes de la naturaleza. Entiéndase, comportamientos que inciden en el ser humano. Así que ellos plantean que no existe el libre albedrío y eso está mal, porque sí bíblicamente existe el libre albedrío. Así que nosotros no podemos decir ni creer que el ser humano no tiene libre albedrío, porque aunque el libre albedrío como concepto, como palabra no aparece en la Biblia, el concepto lo vemos desde el Génesis. ¿Ok? Y para que el hombre pueda escoger entre el bien y el mal, tiene que tener la capacidad de decidir. Pues tú no me puedes decir a mí que un ser humano es un robot. Así que el primer problema que nosotros tenemos aquí lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 22. Eso está entre las escrituras que voy a discutir, está ahí puesto. Usted lo estudia después. El primer problema con este postulado es el siguiente, que aún con posterioridad a la caída del hombre, Dios le ha permitido al hombre que elija libremente su destino. Porque la semana pasada yo le enseñé que Agustín, juntamente con Juan Calvino y otros filósofos y teólogos, planteaban que antes de la caída del hombre, el hombre podía decidir pecar o no pecar. O sea que el libre albedrío existía en Adán y Eva antes de la caída. Pero ellos dicen que después de la caída ya no existe, porque ellos decían que el hombre no puede decidir no pecar. ¿Se acuerdan que le enseñé eso? Pero es que eso es un problema, porque después de la caída, mira lo que dice Génesis 3:22. Luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlo, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Si después de la caída no podemos tomar decisiones, ¿por qué el Dios tuvo que trancar el jardín del Edén? ¿O es que Adán y Eva podían decidir virar para atrás? La propia Dios lo dijo. Mira, no sea que coman del árbol de la vida. Dios te está enseñando. Después de la caída, el hombre puede tomar decisiones. Tiene la capacidad. Te voy a dar otro texto. Josué 24, 14 al 15. Eso está ahí, anotado. Después lo busca con calma, porque no lo voy a leer todo. Josué 24, 14 al 15. Mira lo que dice la Biblia de que tú y yo tenemos libre albedrío. Por lo tanto, decía Josué, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, o sea que puedes negarte, elige hoy mismo a quién servir. Bueno, la Biblia es clara, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates?
¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ahí hay libre albedrío, ¿verdad que sí? Pues claro, eso es fácil. Te voy a dar otro textito y con eso terminamos esta parte. Uno del Nuevo Testamento. Hay más que te los puse ahí, después tú los estudias con calma. Por eso te los escribí para que con calma tú los busques. Romanos 6:16. Mis amigos calvinistas que les encanta Romanos. Mira lo que dice Romanos 6:16. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Es que fácil. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Hermano, ese texto es tan y tan y tan claro en el Nuevo Testamento. Te di de los dos un poquito ahí para que lo ponga al lado y lo guise. Bien claro, Pablo está hablando que el hombre tiene la capacidad de decidir. Por lo tanto, mis hermanos que postulan la predestinación, ese postulado tiene problemas, porque nosotros sí tenemos la capacidad de poder tomar decisiones. Vamos al segundo postulado del calvinismo o de la predestinación. El segundo postulado, Dios eligió a unos para salvación, que es lo que se conoce como la elección, y a otros para condenación, que es lo que se conoce como la reprobación. Así que eso se le conoce como la doble predestinación. Unos para ser salvos y unos para ser, ¿qué cosa? Condenados. Oiga, qué Dios más malo, ¿verdad que sí? Según el postulado calvinista de la predestinación, que Dios ya de antemano te escogió para echarte al infierno. Uf, eso está bien fuerte. Bien, bien. Esto tiene un problema bien grande. Y el primer problema grande que tiene este postulado es que la salvación es un don o un regalo provisto por Dios para todos a través de Cristo Jesús. Si la salvación es un regalo para todos, ¿cómo es posible que digan que Dios los eligió para salvarlo y otros para echarlos al infierno? Te voy a leer Ezequiel 33:1, 33:11. Acuérdate que están ahí. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Pero no me dicen los calvinistas que ya tú lo mandaste al infierno desde antes. ¿En qué quedamos? ¿Te complace, no te complace? ¿O es que como quiera? ¿Ah? Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrán de morir? Eso lo dice Ezequiel. Eso lo dice Dios en Ezequiel 33:11. Pues no entiendo. Si Dios te escogió para muerte desde antes, ¿por cuál es la exhortación de que te aparte del pecado? Eso no hace sentido, ¿verdad que no hace sentido? Pero mira lo que dice Mateo, el Señor en Mateo 18:14. Dice, de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Pues es la voluntad de Dios que gente perezca porque lo eligió para mandarlo al infierno, o no es la voluntad. ¿Verdad que no hace sentido ninguno? Digo, esta teoría de su faz no hace lógica, ¿verdad? Pero bueno. Hay gente que la cree, que la postula y la predica. Nosotros no queremos en eso. Mira Marcos 16:15 al 16. Mira lo que dice la palabra. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. La condenación viene a causa de rechazar a Cristo. Ya lo vimos la semana pasada. No de que Dios ya de antemano dijo, tú te vas a fastidiar, tú te vas para el infierno. Eso no. Así que hay un montón de escrituras más. Te voy a leer una más. Una más. Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Usted lo ve ahí?
Ahí no hay elección de para que uno es para perdición. Hay una exhortación a vivir una vida en integridad. Así que el segundo postulado, podemos estar claros que tampoco hace mucho sentido. Vamos al tercero, que dice, Dios controla todo en la creación. El calvinismo o la predestinación propone que Dios es quien controla todo, que controla las acciones y las decisiones de las personas. O sea, que todo lo que las personas deciden o hacen son producto del control directo de Dios. Eso no le suena como si fuéramos ángeles o robots, ¿verdad que sí? Como que muy cerrado. Exacto. Y según esta doctrina vimos la semana pasada, que de Dios proviene tanto el bien como el mal. ¿Ok? El primer problema que nosotros tenemos con este postulado calvinista, en cuanto al control, ciertamente nosotros reconocemos que Dios es rey, soberano, todopoderoso, y que si a Él le da la gana, Él controla lo que Él le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana. ¿Verdad que sí? Pero Dios se nos ha revelado, porque Él es el que gobierna todo en la creación. ¿Ok? Él tiene el poder, déjame dejar esto claro. Dios tiene el poder, la autoridad, la sabiduría de hacer lo que Él quiera con su creación. Eso está estipulado. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, Dios verdaderamente decidió Él controlarlo todo, o nos deja Dios a nosotros algún grado de responsabilidad de administrar y manejar la creación, incluyéndonos a nosotros mismos. Porque la Biblia nos dice que tengamos cuidado sobre el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es el templo del Espíritu Santo? El cuerpo. Si uno come porquería se va a enfermar. Uno tiene responsabilidad sobre su cuerpo. Mira, en Génesis 2, capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo guardara. Por lo tanto, Dios delegó en el hombre la administración, la custodia de su creación. Y a nosotros nos van a pedir cuenta por todo eso. En cuanto al control, mucha gente tiende a confundir algunos de los atributos de Dios, de que es omnisciente, omnipotente, con que Dios controla todo obligatoriamente. Hermanos, Dios es omnisciente, Dios conoce todo. El hecho de que lo que está pasando en Ucrania, lo que pase mañana, el hecho de que Dios ya sepa lo que va a ocurrir, no quiere decir que Él quiera controlar todo lo que va a ocurrir. Son dos cosas distintas. Porque acuérdate que entonces tú me pones a Dios en lugar de controlar cosas horribles. ¿Verdad que sí? Así que Dios es omnipotente y eso está claro. Adelante. Exacto, el libre albedrío cae ahí, clarito, como tú dices, porque el ser humano produce unas consecuencias basadas en sus decisiones. Eso es así. Eso es así. Sobre el tema de la maldad, de que de Dios viene el mal, tanto el bien. Mira, Salmo 34:8 te dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian. Dios le dice que Dios es bueno, Dios no es malo. Dios es bueno. Juan 8:44 te dice de dónde viene el mal. Dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. ¿Qué naturaleza? Maldad. Porque el diablo es mentiroso y es el padre de mentira. Así que está claro que la maldad viene por dos razones. La maldad en el hombre viene por dos razones.
Número 1, como consecuencia de una naturaleza caída. No que los niños nacen en pecado, es que de Adán y Eva para acá se fastidió la creación y Dios ha tenido que entrar en un plan de redención. Por eso es que usted y yo nacemos con diabetes, con hipertensión. El ser humano tiene una predisposición al mal de la caída para acá. ¿Ok? Así que, en esencia, el mal viene, número 1, por la predisposición natural y número 2, por la influencia maligna del demonio, de Satanás. Porque ciertamente la Biblia nos enseña que Satanás y el mundo de la maldad influye en la conducta del ser humano, los lleva a pecar, los tienta, los seduce al mal. ¿Basándonos en qué? Dice Santiago, en nuestra propia concupiscencia, en nuestra propia maldad innata. Por eso es que la Biblia te dice que Dios no tienta, porque Dios no tienta a nadie, el que tienta es el diablo. Queda de nosotros en nuestra ración, en nuestra capacidad racional de tomar decisiones, acceder o no acceder a la tentación del diablo. Así que, mira lo que dice Santiago 1, 16 y 17. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros del Padre de Dios, desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Te lo dice bien claro. Todo lo bueno desciende a nosotros de parte de quién? De Dios. Ahora, si Dios controla todo, ¿de Dios viene el mal? No, nosotros no estamos, eso no hace sentido tampoco. Que Dios en su soberanía permita y Él haya decidido que el hombre en parte, ¿verdad?, administre la creación, porque en la Biblia vemos intervenciones sobrenaturales de Dios. Eso está claro. Dios es soberano. Mire, si Dios quiere intervenir, como pasó en el año 1995 con el huracán Luis, tenga mi nombre. En esos años, yo estaba trabajando en manejo de emergencia. El huracán Luis en el 1995. Si mi memoria no me falla, no, perdónenme si me van a hacer un fact-checking si fue en el 95 o en el 97. Pero ese huracán, me acuerdo que el hermano Gille levantó clamor, estaban haciendo clamor a Dios en todos esos tiempos. Todo el país se humilló. Y aquel era un huracán categoría 5 igual o peor que María. ¿Y qué pasó? En las narices de nosotros, viró y se fue. No nos tocó casi ni lluvia. Claro que Dios puede responder a la oración de un pueblo que se humilla. Pues claro que Dios puede intervenir en la creación para evitar un terremoto, para evitar un huracán. Claro que Dios puede sanar. Pero eso es Dios. Va a llegar un día que Dios va a decir, no voy a hacer nada. Y no lo hace. Y nos pasó un huracán María por encima que nos viró patas arriba. Ah, eso fue que Dios envió el mal. Ah, mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Porque yo te puedo decir que eso no fue que Dios envió el mal. Yo te puedo decir que los huracanes están tan salvajes como están por culpa suya y por culpa mía. Ah, pastor, ¿qué culpa tengo yo que venga María? Claro, cuando botas la basura, cuando no reciclas, cuando dañas el ambiente, sigues haciendo todas las pocas vergüenzas que hacemos y el planeta se sigue enfermando, se sigue dañando y el clima se sigue poniendo cada día peor. Así que eso, te da un palito ahí, no estoy para predicar hoy, estoy para una clase, pero ese es el rol de un pastor. Así que ya vimos los tres planteamientos, ahora pues yo voy a entrar en la conclusión. No se goce, diantre, qué rapidito el pastor acabó. No, ahora es que voy a empezar. Estos son mis pensamientos finales. Acuérdate que en estos temas, pues, me pueden hacer preguntas en cualquier momento. Usted conoce las reglas. Vamos a hablar los pensamientos míos. Así, cuando yo me pongo a mirar este tema, y tengo el primero, que vamos a ir por parte. El primero, si Dios te preescogió para condenación, entonces Dios no te puede juzgar. ¿Verdad que sí? Se derrota la doctrina del juicio final. También se derrota la doctrina del libro de la vida. ¿Por qué? Mi hermano calvinista dice que como ya Dios es un grupo escogido para perderse,
Pues si ya Dios te escogió para perderte, ¿cómo te va a juzgar? Si la Biblia dice que el que juzga con justo juicio es Dios. Pues Dios es injusto. Porque si Dios en él, si Dios me escogió o te escogió o escogió a alguien para perderse, ¿para qué tú necesitas un libro de la vida? ¿Tú no habías pensado en eso? ¿Para qué el libro de la vida? ¿Para qué la exhortación de la Biblia de que nos aseguremos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida? Si de todas modas ya Dios escogió a quien iba a mandar al infierno de antes. Hermano, quizás para usted esto es bien, pero hay gente que cree en esta vaina y enseña esto. Número 2, próximo, ¿verdad? Pensamiento que yo así me fui en un viaje. Si la predestinación está en lo correcto, pues el amor de Dios por las almas no pudo ser la razón de la llegada de Cristo. No pudo ser. Imposible. Si el calvinismo lo que ellos plantean es de verdad, es tan cierto, el amor de Dios por las almas perdidas no pudo ser la base del envío de Cristo. Entonces Cristo vino a buscar aquel grupito, aquel corillito de los elegiditos, nada más que para él, a esos nada más. Cuando Juan 3:16 te dice que de tal manera amó Dios a quien, a los elegidos, a los elegidos, a los elegidos, al mundo, que envió a su único hijo para todo aquel que en él cree, que en él cree, que en él cree, no que lo escogió, que en él cree, no se pierda. Así que tenemos eso choca aún con el envío de Cristo a la tierra, con la llegada del Señor. Eso no se ve. Mi tercer pensamiento, y este es bien fácil. Yo creo que la predestinación, si fuera cierta, en términos de la elección de unos para salvación y la elección de otros para perdición, anula los mandamientos de Dios. Porque si el hombre no tiene libre albedrío, ¿para qué entonces Dios le pone mandamientos? Si el hombre no tiene la capacidad de decidir y está controlado completamente en cuerpo, mente, alma, espíritu, acción, ¿para qué Dios le puso los mandamientos? ¿Para qué Dios pone límite? Lo vimos desde el propio Edén. Eso no hace sentido. Así que, pues, una pregunta hasta aquí. ¿Estamos bien? Esto es fácil. Estas son mis conclusiones. Vamos a terminar más temprano hoy. Punto número 4. La doctrina o la teoría de la predestinación parte del pensamiento mitológico griego. ¿Usted se acuerda que lo discutimos la semana pasada? Es posible que haya gente que le guste o no le guste ese planteamiento, sin embargo, no deja de ser históricamente correcto. Ya aprendimos que Juan Calvino lo que hizo fue perfeccionar el pensamiento de quién principalmente, de Agustín de Hipona y de los que venían arrastrando de antes. Así que eso es un dato, eso es un hecho, nos guste o nos disguste, eso es un hecho irrefutable. Número 5. La predestinación rompe con la doctrina de los pactos condicionales de Dios, que todos son sujetos a la obediencia del hombre. Fíjate, la Biblia te enseña que la relación de Dios con el hombre en su revelación ha estado basada principalmente en lo que se llaman pactos de avasallaje, ¿verdad? Que Él es un Dios soberano y Él es el que decide pactar con el hombre, porque el hombre no puede pactar con Dios. Deje de estar trayendo ofrendas para hacer pacto. No caiga de tonto o de tonta en eso. Usted no tiene la capacidad de pactar con Dios. Dios, que es el Dios, para que exista un pacto de gobernanza, tiene que existir una fuente de autoridad. ¿Y quién es la fuente de autoridad? Dios. Y tiene que existir un vasallo
o el beneficiario de lo que el grande promete. ¿Quién es el vasallo? Nosotros. ¿Verdad que sí? Así que existen 6 pactos que lo hemos hablado. Los 6 pactos de Dios empiezan con el pacto de Adán, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Moisés, con Abraham, con Moisés, con David. ¿Y cuál es el último? El nuevo pacto. Si la predestinación es correcta, te destruye la teología de los pactos. Te la destruye. Porque, sobre todo con el nuevo pacto, en donde a través del nuevo pacto te dice claramente que hay salvación para todos. ¿Sí? Entonces, confundimos una cosa con la otra y eso es lo más interesante. El punto número 6. A mí siempre me ha estado bien curioso que los proponentes de la predestinación siempre se cuentan ellos mismos entre los elegidos. ¿Usted nunca ha estado eso curioso? ¿Alguna vez usted ha leído a alguien que haya escrito un artículo y digo, mira, yo no fui elegido, yo me fastidié? Yo nunca he leído un artículo de un teólogo o de alguien que no, ateo, ni que diga, mira, la predestinación es verdad, yo estoy contado entre los que me chavé de la reprobación, así que reparta suerte de Dios con ustedes, y yo que me chavé yo. Yo nunca he leído. Todos los que escriben, todos los que defienden, todos los que predican la predestinación se cuentan entre los salvos. Sí, eso es bien interesante. Y a mí eso siempre me ha estado extremadamente curioso, me llama mucho la atención, mucho la atención. 7. Yo creo que la predestinación atenta contra la doctrina de los atributos o virtudes de Dios, porque te pone que la misericordia de Dios está subordinada a su soberanía. Me voy a detener un momentito aquí. Usted y yo conocemos de Dios porque Dios se ha revelado Él a nosotros. ¿Cómo Dios se nos ha revelado a nosotros en este tiempo? A través de la palabra. Cuando tú y yo miramos la palabra, nos damos cuenta que Dios nos ha dejado ver lo que se conoce como atributos o virtudes o características. Por ejemplo, Dios es amoroso, Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Todas esas cosas son cosas que son de Él, que Él nos las ha enseñado a nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de esas características, esos atributos, eso que le pertenece únicamente a Él, cuando tú analizas detenidamente, Dios no es más misericordioso ni menos misericordioso. Dios es misericordioso. Desde nuestro punto de vista, uno mirando de abajo hacia arriba, es que uno acá cualifica y uno dice, diantre, yo creo que Dios tiene más misericordia con aquella gente que con nosotros. Pero Él tiene una misericordia, no tiene ni más misericordia. O sea, Dios no tiene ni más amor ni menos amor, Dios tiene amor. Dios no tiene Dios no es ni más soberano ni menos soberano. Dios es soberano. Por lo tanto, como Dios es uno solo, de Él emana su propia esencia y Él nos ha dejado ver quién es Él. Los atributos, al tú decirme a mí que hay unos más grandes que otros, tú me estás limitando a Dios y me estás creando un problema bíblico y teológico y espiritual. Porque Dios no es más ni menos, eso es ponerle límite. Por lo tanto, la predestinación atenta contra las virtudes de Dios porque me dice a mí que la soberanía está por encima de su misericordia. Te explico. Hemos aprendido que el calvinismo dice que Dios en su soberanía, Él decidió ya de antemano quién se iba al cielo
y quién se iba al infierno. El calvinismo dice que eso está basado en que Dios es soberano. Usted sabe lo que es la soberanía, ¿verdad? Que Dios es soberano sobre todo, que, ¿verdad? Por encima de todo, que tiene el poder, la autoridad de hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, como le da la gana, él es soberano. ¿Verdad que sí? Pues el calvinismo dice que la predestinación se basa en su soberanía, que entonces tiene un problema con la misericordia. Porque si yo me pongo del punto de vista de los calvinistas, yo digo, entonces, ¿qué pasa? Que Dios, como ya Dios decidió a quién iba a mandar para el infierno, Dios no puede tener misericordia de esa gente. Y ahí hay un conflicto de atributos. Y eso no puede pasar. Porque tú me estás diciendo a mí que un atributo de Dios va por encima. ¿Cuánta gente ha escuchado esto de que si Dios es tan y tan poderoso que puede crear una roca que él mismo no pueda moverla? ¿Te has escuchado eso antes? ¿No? Una analogía, se llamará eso, no me acuerdo lo que era. Pero históricamente hubo un padre de la iglesia, no me acuerdo el nombre, que escribió hace siglos un comentario haciendo un análisis teológico filosófico acerca de los atributos y el poder de Dios, que preguntaba, ¿podrá Dios hacer una roca o crear una piedra tan y tan y tan pesada que él mismo no la pueda mover? ¿Será eso posible? No, porque entonces él mismo se está poniendo ¿qué? Límite. Y Dios no se pone límite. ¿Me entendió ahí, verdad? Por lo tanto, el calvinismo choca con lo... Me tienen que explicar este revolú de los atributos. Tú no me puedes decir a mí que Dios es más soberano que misericordioso. O que Dios es más misericordioso que soberano. Dios es uno. Punto. Ah, que puede tomar decisiones. Sí puede tomar decisiones, claro que sí. Así que hay un conflicto ahí entre los atributos de Dios. Punto número 8. La predestinación contradice la voluntad de Dios expresa en su propia palabra. ¿Por qué? Porque en todas partes en la Biblia vemos un Dios que habla y nos dice, el propio Jesús lo dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Le hemos leído hasta ahora y estudiado que dice la Biblia que la voluntad del Padre es que ninguno perezca. No lo dicen las cartas de Pedro. ¿Verdad que sí? Que Dios no toma por tardanza su promesa, sino que no queriendo que nadie perezca, ¿verdad que sí? Llama, y Hebreos dice que llaman al arrepentimiento. La Biblia llama. Por lo tanto, la predestinación contradice directamente todo lo que dice la Escritura acerca de Dios. Número 9. Dios nos ha elegido o predestinado para ser salvos en y a través de Cristo. Porque usted se podrá preguntar, pero pastor, es que Romanos habla de que hemos sido predestinados. Ahorita yo te voy a hablar de la traducción. Pero la Biblia nos habla de predestinación. Mire, yo sé que hay algunos, yo sé que la Biblia habla de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Eso tiene que ver con salvación? ¿O eso tiene que ver con ministerio? Mucha es la mies, pocos son los obreros. Es que si tú lees el texto al aire solito y haces una doctrina basándote en un texto, te va a pasar eso. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, nosotros vemos aquí que la Biblia habla de una predestinación, pero la predestinación que enseña la Biblia y todo el meollo del concepto es que tú y yo y todo el mundo, toda la humanidad ha sido predestinada a ser salva en Jesucristo. No porque Dios ya eligió a quién iba a echar al infierno y quién iba para el cielo. ¿Ok? Porque entonces lo que estamos diciendo es que la predestinación es en Cristo. O sea, que Cristo es el objeto de la predestinación.
¿Me estoy explicando? No nosotros. Cuando la Biblia te dice que hemos sido predestinados, es porque ya Dios decidió que toda la salvación iba a ser a través de esa puerta. Y esta puerta se llama ¿cómo? Jesucristo. Y el que no entre por aquí no se salva. ¿Me entendió ahí, verdad? Esa es la predestinación. No es que Dios eligió a unos para salvarse y a otros para perderse. Jesucristo es el medio de la salvación, el camino, la verdad y la puerta angosta. Entonces, adelante, zúmbala, que me da coger aire. Y eso sí, estaba determinado desde el principio. Desde el mismo Génesis. Desde el mismo Génesis. Eso es. Hermano, cuando usted escucha la predestinación y la lee en la Biblia, eso es todo lo que significa la predestinación. Que no hay salvación, que ya Dios predecidió desde antes que toda persona que se fuera a salvar tenía que entrar por Cristo. Esa es la predestinación bíblica. No es que Él escogió a unos para salvación y para el cielo y a otros para el infierno. Es que eso es un revolú. Es que eso no hace ni sentido. Por eso decimos ahorita que eso choca, rompe con la llegada de Jesús. Así que después con calma, bueno, tengo tiempo todavía. Vamos a leer Efesios 1:4, te lo voy a leer. ¿Tú quieres aprender de lo que es la predestinación bíblica? Te voy a leer Efesios capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 14. Voy a leer. Verso 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, que dijo la pastora Laura, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ah, pastora, y tú me estás dando la razón, que ya Dios escogía a uno para salvarlo y otro para echarlo al infierno. Pablo lo que está diciendo es que Dios nos amó. ¿A quién? A toda la humanidad. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a la humanidad. Y nos eligió ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? En Cristo, en la puerta estrecha. ¿Ah? Para que seamos santos e intachables. O sea que usted no puede ser santo si no en Cristo. Dios decidió, verso 5, de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Nos adoptó como miembros de antemano de su familia. ¿Por qué nos tenía que adoptar? Por el pecado. Y usted está viendo que Pablo, consistentemente que Pablo habla de la predestinación, la amarra en Cristo. Y te dice, eso es precisamente lo que él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. O sea que a Dios le dio gusto escoger gente para el infierno. Eso no hace sentido. Verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Que Dios solamente derramó gracia sobre un grupo? No. Dios derramó su gracia sobre todo el mundo. El que acepta a Cristo disfruta de la gracia. Porque hay gente que rechaza la gracia. ¿Verdad que sí? La gracia de Dios está ahí. Él está ahí puesta para todo. Pero hay unos que abrazan la gracia y la misericordia y entran en Cristo. Seguimos. Verso 7 de Efesios capítulo 1, verso 4 en adelante. Verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Verdad? Porque éramos esclavos. Verso 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. ¿Cuál es el misterioso plan? Que escogió unos para el cielo, otros para el infierno. No, que Él a través de Cristo nos predestinó a todos. ¿Verdad que sí?
Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios, porque de Dios viene el bien, ¿no? Verso 10. Y el plan es el siguiente. Mira si Pablo habla tan claro que él te explica todo. ¿Cuál era el plan misterioso de Dios? Te lo dice, el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, verso 11, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Y por ahí sigue, y sigue hablando otras cosas. Estamos claros con relación a que la predestinación es en Cristo y a través de Cristo. ¿Okay? La propia Biblia nos enseña que la salvación viene como consecuencia de creer en Jesús y no por haber sido predestinado. Ya lo vimos en Juan 3:36, cuando la palabra nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la condenación, no creer en el Hijo. ¿Ok? Ya estamos terminando. Tan rápido, hombre. La predestinación atenta contra la doctrina de la redención y la justificación del creyente en Cristo. ¿Usted sabe lo que es la justificación? Declarar justo a alguien. ¿Ok? La justificación es el acto legal mediante el cual el creyente pecador ha sido acreditado con todas las virtudes de Jesucristo. Se refiere a la justicia divina. ¿Ok? Redención significa que Cristo se puso él mismo como medio del rescate para darnos a nosotros vida. Por lo tanto, si ya Dios me eligió desde antes para ser salvo, porque soy de la clase privilegiada, ¿verdad? Desde antes, significa que ya Él me encontró justo. Pues si ya Él me encontró justo y digno de recibir la salvación, ¿para qué Cristo? ¿Para qué la justificación que da Cristo? Así que si esa elección ocurrió antes, como promueven los calvinistas, dice pues entonces que ya yo era digno de ser salvo si tan siquiera haber pasado por el reconocimiento y la aceptación de Cristo como mi Señor y Salvador. Si ya Dios determinó que una persona iba para el cielo desde antes, pues no es necesario que esa persona sea justificada en Cristo. Es académico, porque ya Él me escogió. Ya él vio ya Él vio algo en mí desde antes que dijo, yo voy a salvar al hermano Jacinto. Ya Él vio algo en Jacinto desde antes y dijo, yo lo voy a salvar. Jacinto se salva. Chucho se pierde. Pero él vio a Jacinto. Pues ya él decidió que Jacinto era salvo. ¿Para qué Cristo entonces? Cuando la salvación es en y a través de Cristo. Y el que rechace a Cristo. Punto número 11. Cuando nosotros hablamos de este tema de la predestinación, mis hermanos calvinistas que se sostienen en unos versículos, específicamente en Romanos capítulo 8, que es el versículo más fuerte que se utiliza para justificar esto. Yo lo voy a leer, pero tenemos un problema fundamentalmente de traducción al español. Porque cuando tú vas, ¿para qué yo necesito aprender griego? Tienes que aprender griego porque la Biblia no se escribió en español. Uno tiene que ir, digo, no es que todo el mundo tiene que aprender griego, usted aprenda griego si quiere, si no, no tiene. Pero usted tiene que, cuando usted lea la Biblia, usted está leyendo un libro que no se escribió en español. Se escribió el Nuevo Testamento ¿en qué? En griego. Por lo tanto, cuando se tradujo Romanos 8:29, Reina Valera del 60,
Ahí es que está el problema. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos humanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Te ves eso? Pero entonces el problema lo tenemos cuando vamos a la traducción y miramos la nueva traducción viviente y otras traducciones modernas. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. Elegir y predestinar son dos cosas bien distintas. Dios nos eligió a todos para ser predestinados a través de la puerta que es Cristo. ¿La que sí? Porque el llamado de la salvación es un llamado universal. Así que cuando nosotros analizamos esas traducciones posteriores, ¿verdad? Que no me voy a meter en tecnicismo, pero predestinar está mal traducido y supone que sea elegir. En griego, la palabra que está escrita por Pablo en romano es proorizo, que significa determinar de antemano. ¿Okay? Cuando se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, en el contexto con las personas elegidas, se circunscribe a un enunciado que debe entenderse de una manera doxológica. ¿Qué significa doxológica? Que es de una expresión de alabanza. No es una expresión de que eso es una elección, una predestinación de parte de Dios. ¿Ok? No de una manera literal, implicando que la selección de unas personas para salvación y otras para perdición. Por lo tanto, hay un problema con la traducción ahí. ¿Ok? Predestinación versus elección, versus decisión, eligió la capacidad del ser humano. Así que cuando nosotros miramos las declinaciones de Efesios en griego, puse mis notas y no quiero irme muy profundo ni hablar en un lenguaje que salirme, ¿verdad? Pero tengo que dejar algo para el récord aquí, claro. Pero cuando nosotros miramos las distintas expresiones en griego, de la manera en que se declina o se escribe el griego, se utiliza el griego, específicamente en el caso de Efesios, encontramos de que cuando se escribió la Biblia en griego, por decir en la Septuaginta, ¿verdad? Que es la Biblia de los 70, este concepto nunca se emplea en el sentido de predeterminar a alguien para perdición o salvación, sino que cuando Pablo habla en Efesios de que nos predestinó, nos eligió, lo está hablando de una manera doxológica, eso es una expresión de alabanza, de adoración. Así que, déjame ver algo aquí. Ya nosotros, no voy a entrar en redundancias, así que lo que quiero dejar claro para el récord es que este texto está mal interpretado. No es predestinó, es eligió. Son dos cosas bien distintas. Vamos al punto número 12. Hermano, me volví loco en mis notas escribiendo cosas que no las voy a decir porque son cosas para otra audiencia, que aunque yo sé que hay gente que me está escuchando que posiblemente son de esa audiencia, más un foro académico, pero son tecnicismos que en realidad no le añade valor a usted si no estudia o no acostumbra a leer distintas traducciones que vengan directo del griego. Pero podemos hablar después de eso más adelante. Vamos al punto número 12. La predestinación no está alineada con la realidad bíblica de que el hombre y la mujer disfrutan de libertad para tomar sus propias decisiones, a base de las cuales Dios entonces juzgará. ¿Verdad que sí? A base de justo juicio. Ya eso lo hemos visto. Vemos que la Biblia es clara, que nos dice que la salvación es por elección de la persona, no por predestinación. Y mire lo que dice 2 Corintios 5:10. Te dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados.
Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Eso lo dice bien claro. Eso lo dice bien claro. Vamos, yo creo que ya estoy terminando. Sí, voy para el último. ¿Alguien tiene alguna pregunta con la parte de Romanos 8? ¿Entendió bien? Lo del cambio de predestinó versus eligió. En griego, proorizo. El escrito, no original, pero el más antiguo, escribe que fuimos elegidos para ser salvos en Cristo, a través de Cristo. No es que fuimos predestinados bajo el concepto de ser perdidos, unos para perdición y otros para salvación. Punto número 13 y el 14, ya terminé. La predestinación, entiéndase la elección y la reprobación, es un concepto teológico, filosófico, no es bíblico. Porque en ningún sitio la Biblia dice que no te escoge Dios gente para salvarlo, y la Biblia no dice que Dios escoge a otro para condenarlo. Elección versus reprobación. Hemos enseñado en esta clase que esto es un pensamiento de corte filosófico, teológico, porque ya hemos demostrado su origen y los exponentes. Eso lo vimos en la primera. En ese sentido, sus exponentes y la gente que defiende el calvinismo en este tiempo basan mayormente su teoría en algunos textos paulinos que han sido sacados de contexto y muy mal interpretados. Muy mal interpretados. Pregunto yo si a conveniencia. No sé. Así que al tratarse de la predestinación de un tema teológico o filosófico, entonces se le abre la puerta a muchas doctrinas o teorías extrañas, como hemos escuchado por ahí, de que una vez que uno es salvo, uno siempre es salvo. Y hay gente en la iglesia que cree que salvo, siempre es salvo, y eso no es bíblico tampoco. Usted es salvo mientras usted mantenga su salvación. Si usted no mantiene su salvación, usted pierde la salvación. ¿Ok? Porque en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, mira lo que te dice la Biblia. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? El autor de Hebreo nos exhorta a no descuidar la salvación, porque no te creas que porque Dios, y eso a mí me preocupa mucho, porque hay gente que juega mucho con el pecado. Gente que juega mucho pecado porque viven una vida de una falsa salvación, una falsa seguridad de salvación. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no se crea que porque usted vino, echó 3 llorados, 2 mocos ahí frente al podio o en los altares, como se llama en la iglesia, ya usted es salvo. Usted sabe que usted hizo una profesión de fe. Comienza de ahí en adelante el proceso de salvación. Por eso es que yo nunca he contado ni he creído cuando en las campañas evangelísticas dicen, se salvaron 500, se salvaron 1000. ¿Quién dijo que esa gente se salvó? Mire, cuando yo trabajaba de Ujiel, en las campañas de Gigi Ávila en Carolina, después que ellos advienen mayor conocimiento, a mí me da hasta pena, porque ellos celebraban. Digo, el hermano Gigi fue un hombre de Dios, ¿verdad? Que yo lo respete mucho y respeto mucho todavía el legado que dejó, porque él dejó legado y él no está aquí. Sin embargo, eso influyó tanto en el pentecostalismo de este tiempo, que todavía estamos viendo gente que sí celebramos, déjame aclarar algo, celebramos cuando una persona viene al frente o levanta la mano y hace su oración de fe. Pero eso no quiere decir que la persona es salva. ¿Tú sabes por qué? Porque a nosotros nos referían a las distintas iglesias
en las campañas de Guille, y yo llevaba tarjetas, lo que se llama de nuevos convertidos, a la iglesia. Y cuando se le daba seguimiento, esa gente no se volvía a congregar nunca, o se echaba para atrás para el mundo. Pues entonces, ¿qué hacemos con la estadística que contaste que se salvaron 1000? ¿Realmente se salvaron 1000? ¿O 1000 personas escucharon el mensaje, aceptaron el mensaje y dieron un paso de fe? ¿Tú sabes cuándo es que tú eres salvo? ¿Alguien sabe cuándo es que somos salvos? ¿Cuándo somos salvos? Cuando lleguemos al cielo. Porque salvo, siempre salvo, no existe. Usted y yo hicimos el paso de fe. Yo creo en el Señor Jesucristo, sí. Pues yo me voy a salvar cuando salga de este cuerpo. Porque estoy siendo regenerado de día en día. Ahí donde entra la batalla contra la carne, contra la vieja criatura. El proceso de regeneración no es de hoy para mañana. Eso es un proceso. Por eso es que usted ve cristianos y ahí hay un problema porque las iglesias los atacamos. O aquí viene gente que hace una oración de fe y tiene una adicción, un vicio al cigarrillo. Y nosotros pretendemos ya que porque la persona hizo una confesión de fe, ya hoy mismo deje de fumar. ¿Quién te dijo eso? ¿Que Dios lo puede hacer? ¿O sí? En el acto. En el acto Dios puede hacer un milagro y tocar a esa persona para que quede libre del cigarrillo. Pero tú sabes una cosa que yo escuché, yo tuve que trabajar una consejería de una persona que llevaba fumando 30 años aproximadamente, desde bien jovencito. Fue a una iglesia pentecostal porque escuchó el mensaje, aceptó al Señor Jesucristo y le dijeron, tú tienes que darle a fumar ya, o te vas para el infierno. Y tú sabes lo que ese hombre hizo, dejó de fumar. Tú sabes que por poco se muere. Terminó en el hospital. Por poco le da hasta un infarto. Cuando ese hombre estaba tan malo en el hospital, el médico le preguntó, la pregunta rutina, tenía la presión por las nubes, la presión estaba, hermano, que lo tuvieron que medicar y todo. Y el doctor le dijo, mira, cógete el suerito, la inyección que te pusimos para la presión, vete afuera, fuma tu cigarrillo. No, doctor, no puede ser. Hazme caso, vete afuera y fuma tu cigarrillo. El hombre fue afuera, se fumó un cigarrillo y se le quitó todo. Eso se llama el síndrome de abstinencia. Yo le voy a decir el withdrawal, pero es el síndrome de abstinencia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como pastor? Que fue lo que yo hice, aconsejar a la persona y decir, papi, tú tienes que dar break en lo que la obra del Espíritu Santo va trabajando contigo, en lo que Dios te va limpiando, en lo que el Señor te va sanando de toda esa porquería que te han metido. Que oramos y oramos para que Dios lo haga. Dios lo puede hacer. Yo sabía testimonio que lo dejan así, ¡boom! Pero si un muchacho está fumando desde los 11 años, en ese caso, ¿Dios es malo? No. Es una consecuencia de las decisiones. Lo mismo el alcohol, voy ahora contigo. Lo mismo las drogas. Hay gente que necesita ser internada en un centro de rehabilitación y seguir orando para que se le quite ese vicio. Hermano, no podemos ser tan cortos de mente y mandar una persona para el mundo de nuevo porque no puede luchar con una adicción. Hay adicciones que solamente las liberta Dios y Dios decide en qué momento liberta. ¿Cómo tú me le vas a meter 40 días de ayuno a un hombre que se acaba de... voy a decir algo. By the way, con los años terminó en el mundo de nuevo. Adelante. Y que consta, yo no fui el único pastor que lo aconsejé. Fuimos varios que tratamos ese caso por varios años y lamentablemente pues la persona toma sus decisiones. Sí, de hecho, tuvo un tiempo en el que ese hombre se fumaba como 2 cajetillas o 3 diarias. Tuvo en el proceso, con la oración, exponerse a la palabra, yendo a la reunión de la iglesia, orando por los hermanos, fortaleciéndolos, llegó a bajar hasta un cigarrillo diario. Pero después tuvo un problema matrimonial y ¿ya sabe qué pasó? Vio para atrás.
Ya ahí son cosas que uno no puede controlar, uno trata. Yo no puedo jalar la gente, ¿sabes? Por la patilla, por la oreja. Ya quisiera yo jalar a la gente por el pescuezo, meterle 2 cantazos, pero yo no puedo. Adelante. Mi papá fumaba mucho y el doctor le dijo que tenía que dejar de fumar y así mismo pasó. Dejó de fumar de momento y de momento se enfermó más. Y entonces un día yo lo fui y lo cogí nuevamente fumando abajo de la casa, porque no lo pude dejar de momento, pero poco a poco lo dejó. A mí, el Señor me quitó el vicio de beber en el momento que yo acepté al Señor como mi único salvador. Porque cuando yo lo acepté, yo fui, por ejemplo, a la semana a casa de mis padres y un amigo me dice, Quique, vente, vamos a dar una cerveza. Y yo le dije, no, ya yo no tomo. O sea, que el Señor me libertó a mí de la bebida rapidito. O sea, yo no, 28 años, yo no he vuelto a beber. Desde el mismo día que yo conocí al Señor, yo no he vuelto a beber. Gloria a Dios. La gloria para el Señor. Amén. Todo es para gloria de Él y eso es lo que yo le dije ahorita. Hay casos que Dios lo hace así y hay otros que tienen que pasar por un proceso. Yo no puedo, como pastores, como iglesia, nosotros no podemos encajar a todo el mundo en el mismo molde. Porque el Señor mismo, estamos limitando a Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a la mujer a la mujer adúltera? A mí me encanta la parábola, no la parábola, la narrativa de la mujer adúltera. ¿Vete y qué? ¿Vete y qué? ¿No le dijo vete y ayuna 40 días? Es que yo pensé que la Biblia mía lo decía. Yo pensé que la Biblia mía le decía el Señor a la mujer adúltera. Ok. ¿Y qué le dijo a la del pozo? No, es que yo como que leí en la Biblia que él le dijo, tienes que ir al culto de domingo 3 veces al día y tienes que ayunar 40 días y tienes que ponerte falda. Él no le dijo eso a la adúltera, que le ponía falda, ¿no? No le dijo eso tampoco. Es que yo creo que tengo un problema con la Biblia mía, porque yo como que había leído que a la mujer adúltera el Señor la mandó para el culto en la iglesia y que el Señor la mandó a que se pusiera falda y que se quitara las prendas y todo eso. Es que yo como que leí eso en la Biblia mía. Él le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué él le dijo no peques más? ¿Por qué le dijo no peques más? Porque sabe que es una mujer que venía de vida alegre. Iba a ser seducida, iba a ser tentada y a lo mejor iba a volver a caer. Caramba, miremos lo que hace el Señor y dejemos de estar mirando lo que hacen los concilios y lo que hacen los fariseos. Por eso es que él confrontó a la mujer samaritana y le dijo, a mí no te me pongas religiosa, porque nuestros padres adoraban en este mundo. A mí no te me pongas religiosa, porque 5 maridos tenidos y el que tiene no es tuyo. ¿Tú quieres hablar de religión? Vamos a hablar de religión, pero vamos a hablar de pecado primero. ¿Ah? ¿Tú sabes que esa fue la primera mujer evangelista? ¡Uy! Ah, sí, porque usted sabe que ella se puso bien religiosa. Ay, nuestros antepasados adoraban en este lugar y los samaritanos y los judíos se juntan. Se puso bien pentecostal, bien farisea. Y yo le digo, te voy a hablar a mí de religión. Uy, eso que tú tienes escondido ahí. ¿Ah? Eso que tú tienes ahí escondido. Me desvié a propósito, porque yo siento a Dios aquí. Eso que tú tienes ahí escondido. ¿Tú quieres hablar de religión? Tú tienes algo ahí escondido allá adentro. Porque 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. Ay, Señor. Y volvió religiosa. Me parece que tú eres profeta. Santo, aleluya. No, mi amor, no debías de santo, aleluya. Deja a los maridos que están ahí. Eso no es. ¿Y qué fue lo que esa mujer hizo? Empezó a predicarle a Cristo. La Biblia no te dice si los dejó. No, es que la Biblia mía dice que el Señor le dijo, tienes que ir al culto el domingo. La Biblia mía dice, la que yo estaba leyendo el otro día, fíjese, me decía que el Señor le dijo, pues tienes que quitarte la falda, tienes que quitarte el pantalón ese que tienes, tienes que quitarte las prendas, tienes que quitarte el maquillaje. Eso no fue lo que Jesús le dijo. Es que la Biblia mía dice eso. Yo como que lo he leído. Que yo como que he leído eso en mi Biblia, que el Señor le dijo eso. Usted me entendió el punto, ¿verdad? No tengo más nada que explicar ahí.
Y el último punto, verso 14, punto 14. Jesús nunca habló de predestinación como medio de salvación. ¿Por qué? Porque al tratarse de un asunto teológico, pues, perdónenme, al tratarse de un asunto teológico, pues no tiene nada que ver con lo que Jesús dice en la palabra, porque Jesús es bien claro, y solamente te voy a leer Juan 6, 45. Como dicen las Escrituras, Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 45. Mira lo que dice Jesús. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios, o a los elegidos nada más, a todos. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. Así que te dice entre paréntesis en el 46, no es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Le digo la verdad, verso 47, todo el que cree tiene vida eterna. Ahí Jesús no habló de predestinación. Ahí Jesús habló bien claro de creer. ¿Creer en quién? En Él. Así que mis hermanos calvinistas, pues ¿verdad? Pues quise traerles este estudio en ese sentido para la congregación. Ahora esto que tengo aquí son las referencias que utilicé. Son 23 libros de nuestra biblioteca pastoral que utilicé para hacer esta clase. Los estoy poniendo ahí para que queden consignados en la transmisión. Y si alguien quiere leerlo, de todas maneras, eso está puesto en los comentarios abajo. Está la lista completa de todos los libros con todas las referencias y todo. Así que eso está ahí. ¿Qué pasó aquí? Así que ahí están todas las 23 referencias que utilizamos. ¿Alguna pregunta? Ya acabé. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Queja? ¿Súplica? ¿Rogativa? Pues en el mes de mayo va a ser mi próxima clase especial y voy a tocar el tema. Te voy a dar un anticipo ahí. Anticipo. ¿De qué yo prediqué el domingo pasado? Amando mi religión. Pues va a llevar la clase por título Amando mi religión, una perspectiva histórica. Y voy a enseñarle a la iglesia cosas que se hacen y se practican dentro de las iglesias hoy en día que son de origen pagano. Amén.